estoy hablando desde el otro lado del Atlántico. ¿Dónde estás? Estoy en Madrid, porque me seleccionaron con un proyecto un proyecto en desarrollo para un programa que tiene acá la Academia de Cine, que se llama Las Residencias, que es como un programa de 8 meses para desarrollar proyectos, justamente, y por eso la presentación del libro que hicimos con José Miguel me agarró justo un poquito lejos, pero bueno, aquí estoy. Bien. Déjame que arregle un poco porque estamos conectados vía Skype, quizá, ¿no? ¿Con Así vos? es. Eco. Entonces te escucho muy fuerte. Ahí está, bien. Está perfecto, gracias, Magali. La idea era charlar con vos sobre este libro Espía privilegiada, Beatriz Guido, un mundo propio en la literatura y en el cine. Que por lo que estuve viendo hay una reunión de textos importantes, un poco desperdigados, no diría inéditos, porque bueno, salieron en revista, pero sí, de algún modo lo son porque son inhallables, ¿no? Textos de Beatriz Guido publicados en revistas, etcétera. Qué laburo interesante que hicieron junto con José Miguel Onaindia. Contame un poco cómo fue, cuánto tiempo les tomó llevar a cabo esta investigación, si te gusta ser rata de biblioteca que se va a buscar a las bibliotecas textos perdidos en revistas, o fue Onaindia el que hizo eso. Contame un poco. Sí, mira, fue a raíz de una conversación que tuvimos, porque yo estaba preparando con otra amiga, con una colega periodista, un libro sobre Manuel Antín. Sí. Y en un momento nos encontramos aquí, justamente en Madrid, por una cuestión de viajes, digamos, de José Miguel, hablando, lo entrevisté a él por su carácter, digamos, de su rol de director del Instituto de Cine 20 años atrás, y él habló de la gestión de Manuel y demás, y en esa conversación empezamos a hablar de Beatriz Guido, porque Manuel Antín fue el director de una película basada en una novela de Beatriz que se llama La Invitación, que iba a ser un proyecto de Torre Nilsson, que no llegó a rodar, digamos. Y entonces, a raíz de hablar de ese proyecto, empezamos juntos a recordar el trabajo de Beatriz, sobre todo como guionista. Beatriz Guido escribió nada menos que 25 películas, o sea, en realidad escribió algunas más, pero se rodaron 25 películas con guiones de ella, y empezando por películas de los años 50, 60, 70 y 80. Y nos asombraba a los dos que tanto por su labor vinculada al cine como por su labor en la literatura, que también había sido muy popular en los años 60, no se la recordara tanto como creíamos nosotros que se merecía, ¿no? Por el lugar que había tenido en su momento. Y a raíz de eso empezamos un poco a tirar del hilo y a ir encontrando datos y pasarnos información, y como sabíamos que esto hará 3 años, fue antes de la pandemia, como sabíamos que venía el centenario de Beatriz, a él se le ocurrió, bueno, atar cabos y hacer una exposición, y yo le propuse también hacer una recuperación de textos, y sobre todo cuando descubrí que en el Museo del Cine de Buenos Aires hay varios guiones de Beatriz, a mí me pareció muy interesante comparar, digamos, esos guiones, casi todos ellos están coescritos con Leopoldo Torre Nilsson, con las novelas y los cuentos de Beatriz en los que se basaban, ¿no? Y tratar de indagar un poco cómo había sido ese trabajo a 4 manos, ¿no? Sí. De esa dupla tan particular. Y así se fue dando, y bueno, después se fueron sumando personas que nos abrieron sus archivos o sus recuerdos, como el propio Manuel Antín, como Adriana Martínez Vigot, que es una de las sobrinas de Beatriz, y que tiene cartas, por ejemplo, que escribieron Beatriz y Leopoldo en un momento, y bueno, y recortes, y empezamos a ir a bibliotecas y a buscar libros, porque vos sabés que es muy curioso que una mujer tan publicada y tan leída en los años 60, hoy en día es muy difícil de conseguir. O sea, ahora se acaba de reeditar una novela suya, El incendio de las vísperas, pero por ejemplo los cuentos son prácticamente inhallables. Pero no es extraño, con todos los autores argentinos que mueren durante 30 años se los olvida y se los vuelve a redescubrir 30 años después. A mí me parece todo muy natural lo que está ocurriendo con Beatriz Guido. No veo un aura de extrañeza, ¿entendés? Todos los autores, indefectiblemente, durante 30 años, una vez que Mujica Lainez, Pepe Bianco, pasa con todos, Sábato, se los olvida, y 30 años después aparece gente como ustedes que dicen, che, guarda que acá hay un gran autor, que lo estamos olvidando. A mí me parece bárbaro,
Pero lo que digo es que no le encuentro un aura de extrañeza, me parece lo más natural, ¿no? En este país es así, no sé por qué. Sí. No sé Sí, por bueno, qué. puede ser. En su momento pasó con Roberto Arlt también. Totalmente, Creo que algo siempre. de eso ha pasado con Silvino Campo en algún momento. Absolutamente. Creo que Sí. son pocos los que han escapado de esa especie de... Totalmente, de viste, destino, es ¿no? increíble, pero es así. Si vos entras a pensar, caen en una especie de agujero negro, viste, apenas mueren. Murena también estuvo olvidado durante una treintena de años. Wilcock, muchos. Todos Sí, prácticamente, ¿no? Zafa, ¿sabés quién zafa? Creo Borges zafa, que nunca deja. Mira, yo creo que zafan dos, ¿Quién? Borges y Cortázar. Cortázar también, sí, es posible, sí. No cayó en el olvido completo. Menos leído, sí, pero no cayó en el olvido y sus textos se encuentran. No, y sobre todo son dos autores que se reeditan completamente. Y otro que se reedita bastante seguido también es Manuel Puig, por suerte. Ahora se acaba de reeditar, por ejemplo, sus 7 novelas con prólogos de otros escritores Sí, muy lindas contemporáneos. ediciones que hizo Seibarral, totalmente. Muy lindas ediciones, y muy lindos los prólogos también. Sí, y él Muy, muy murió bien. en 1990, murió, claro. Creo que 90, 92, ¿no? Algo No, así. 90, pues yo me acuerdo, recuerdo dónde estaba cuando me enteré de su muerte. Mirá. Pero es una labor hiper encomiable la que están haciendo con Beatriz Guido. Me refiero a José Miguel Onaindia y vos, Diego. Estamos hablando con Diego Sabanés. Es Sabanés, ¿no? No Sabanes. Sabanés, exactamente. Es un apellido de origen catalán. Catalán. No tenés nada que ver con el Sabanes que trabajaba en Planeta. Vos sabés que me lo han preguntado un par de veces. Yo nunca lo conocí en persona. Ajá. Probablemente, porque no es un apellido tan común, digamos, puede ser que fuésemos parientes. Es más, tengo una anécdota bastante curiosa. Mira, yo trabajo en realidad, o sea, más allá de esta investigación que estamos haciendo, que hemos hecho con José Miguel y otras, en general yo trabajo más como guionista y como director. De hecho, hice una película justamente sobre cuentos de Cortázar. Sí. Pero me contó Hernán Gaffet, que justamente también la conoció a Beatriz, porque su padre trabajó mucho con Beatriz y con Torre Nilsson, que había un distribuidor de cine que se apellidaba también Sabanés. Ah, mira vos. Yo creo que tanto el de Planeta como el distribuidor, como mi abuelo, todos seguramente serían descendientes de la misma familia, porque mi abuelo tenía creo que 10 hermanos. Ujú. Entonces imagínate que de esa descendencia no sería raro que todos... Que apareciera totalmente, que hubiera algún contacto, algún lazo. Pero no tenemos contacto personal en el sentido de conocernos o que nos hayamos coincidido. Okay. Así que no te lo puedo asegurar. Diego, me resultó muy interesante, ahora lo busco y no sé dónde lo encontré, esa pequeña historia acerca de una obra teatral de Beatriz Guido, encontrada en el Museo Ducro-Heiken, a la que le faltan las últimas páginas. Me quiero matar. Sí, no, vos sabés que eso fue una historia muy loca porque... acá lo encontré, El Puerto de Occidente se llama. El Puerto de Occidente, exactamente. Si vos sabés que eso en realidad es muy curioso porque Beatriz, como pasa con muchos autores, en un montón de entrevistas, porque empezamos haciendo un rastreo de las propias entrevistas de Beatriz, y es curioso porque ella decía, por ejemplo, que su primera novela era La Casa del Ángel, ¿no? Que es como la novela fundacional de su obra. Pero en realidad, cuando se publica La Casa del Ángel, ella ya había publicado antes otros 3 libros, de los que nunca hablaba, y los encontramos. De hecho, Oscar Bernay-Fink, que es un amigo cercano de Beatriz y colaborador de ella, que compartió muchos de sus recuerdos con nosotros, él tiene esas primeras ediciones también. Y es curioso, pero en otras entrevistas, así como ella no hablaba de los libros anteriores, sí hablaba de una supuesta novela, decía ella, que era El Puerto de Occidente. Y ella decía que cuando cuando llegó el concurso de MC, donde ella quería presentarse, no sabía si presentar La Casa del Ángel o El Puerto de Occidente. Y que Torre Nilsson le había aconsejado La Casa del Ángel, porque decía que el otro libro era como La Puerta Estrecha, como que era más intelectual, y que La Casa del Ángel era la puerta grande, que le iba a abrir le iba a ser más accesible y demás. Eso contaba ella. Pero claro, como nadie más había hablado de esto, ni en las biografías que se habían escrito antes aparecía mencionado, yo dije, bueno, quizás esto es un poco algo del terreno de la fábula, digamos. Claro, una invención, sí.
me dice un día tomando un café y charlando con Adriana Martínez Vivot, la sobrina, me dice, yo doné un montón de cartas y papeles, una caja entera de cosas al Museo del Cine. Justo el museo está en una de sus mudanzas, porque en los últimos años se ha mudado varias veces, entonces al principio no encontraban, así rápidamente no encontraron la caja, pero después la estuvieron buscando, me llamaron y me acerqué un día, abrí, me dieron así la caja y empiezo a sacar cosas, se veían manuscritos mecanografiados, algunos a mano literalmente, otros mecanografiados, cosas que no se habían publicado o que si se publicaron no sabemos cuándo, porque no están fechadas. Y en eso encuentro el puerto de Occidente y me caí de espaldas y dije, pero entonces es verdad, existía. Sí. Y lo empiezo a ojear y me doy cuenta que no es una novela, es una obra de teatro. Es una obra de teatro, qué raro. Sí, o sea, que todo muy misterioso. Muy del orden así, medio del mundo donde lo real y lo fabuloso se confunden, ¿no? En el mejor sentido, que para mí es uno de los elementos más interesantes del imaginario de Beatriz, ¿no? Sí. Y bueno, después leyéndola vimos que le falta el final. Entonces no sabemos dónde están esas páginas extraviadas, ni siquiera sabemos cuántas son. Así que en esa caja no están. En esa caja no están. Así que no sabemos. Qué terrible. Es un misterio. El texto no está fechado tampoco. Yo lo fechamos, digamos, en el libro por deducciones de estos comentarios, ¿no? Que debe ser de principios de los 50. Pero no hay demasiada información y Adriana no sabía nada de esto y no hemos encontrado ninguna persona que tuviera información sobre esto. Muy interesante, bueno, terrible, horrible. Es muy triste, sí. Pero, hubiera sido preferible no encontrar absolutamente nada, para encontrar algo. Y que falten las últimas páginas, yo me mato. Bueno, igual capaz que... podemos comprobar que realmente existía, pero sí hemos encontrado un montón de cosas. Porque sabes que otro dato curioso también es que hay cosas que en su momento hizo Beatriz o escribió. Por ejemplo, ella tradujo del francés a Gabriel Marcet, un filósofo y dramaturgo. Sí. Y hay varios libros en los años, fines de los 40, principios de los 50, traducidos por ella, y no se recordaba este dato. Ajá, de que ella había sido traductora. Como traductora del francés de este autor en particular, no es que tradujo muchas cosas, no se dedicó, no es que hizo una carrera como traductora, pero en su momento tradujo creo que unos 7 u 8 libros entre obras de teatro y ensayos de este autor con el cual ella había estudiado además en el año 49. Sí. De ahí su vínculo con él. Y quizás cuando estaba traduciendo, esta reconstrucción la hago yo, o sea, no sé si es un hecho. Cuando estaba traduciendo las obras de teatro de Gabriel Marcet, le picó el bichito de escribir y empezó a escribir y probó y escribió su propia obra, que después quizás no le convenció tanto y la dejó ahí. Claro, pero ¿por qué se referiría a ella como una novela? Qué raro eso. Y sí, qué sé yo, no tengo idea. Qué pero extraño. Bueno, los misterios de Beatriz. Sí, otro fragmento muy interesante del libro es el de los escritos recuperados, muy materiales, ¿eh? Los escritos encontrados en revistas, la revista Confluencia, la revista Ficción. Vos sabés que Confluencia es vamos a contarlo a la gente porque ahí no todo el mundo lo sabe, era una revista literaria de Rosario, de donde era oriunda Beatriz, que por cierto hace unos meses, en diciembre, la nombraron ciudadana ilustre, y ella fue una de las fundadoras de esa revista. Ah, mirá vos. Además de escribir. Y ahí publicó sus primeros textos, que eran casi todos artículos ensayísticos, digamos, sobre escritores existencialistas. Ella estaba muy interesada en el existencialismo en esa época, después fue tomando distancia de esto, y había muchos artículos. La verdad que nos costó un poco elegir cuáles publicar, y esto nos pasó en general, teníamos bastantes más. En el libro se publican 15, y estábamos ahí si iban a ser 17, si iban a ser 16, si 15, si poníamos 20, y bueno, también había, que tomar ese tipo de decisiones, y lo que decidimos fue hacer como una selección de textos que fuesen bastante diferentes entre sí. Recuperamos estos primeros artículos periodísticos, de esos hay 5, y luego hay una carta, hay un poema, hay cuentos que no se habían vuelto a publicar en ninguna de las recopilaciones de cuentos de Beatriz, que hay varias, que también son un poco caóticas. Con las publicaciones de cuentos de Beatriz Guido pasa un poco, salvando las distancias, como con la discografía de Piazzolla. Viste que según cuál disco compras, vienen parte de una grabación original combinadas con otra, combinada con un concierto en vivo. Sí. Con los cuentos de Beatriz pasa un poco lo mismo.
y encontramos 3 cuentos que no estaban en ninguna de las recopilaciones. Así que nos daba mucho orgullo recuperarlos y volverlos a poner en circulación, ¿no? Porque además son cuentos algunos son de los primeros años. Después hay uno que escribió en el año 82 para la revista Para Ti, que es como muy diferente, como un trabajo por encargo. Pero los otros, los más antiguos, digamos, son muy curiosos porque de alguna manera son sus primeros cuentos. Y eso, bueno, creo que es interesante porque te pone también a una autora en perspectiva, ¿no? Cuando vas leyendo un poco la evolución de su estilo. Sí. Estamos hablando con Diego Sabanés. Diego, ¿por qué afirman que es la primera artista pop argentina, Beatriz Guido? Esa es una idea muy buena que tuvo José Miguel y que tiene que ver con... mira, hay algunas cosas que no llegamos a incluir, pero que tiene que ver con la visibilidad, vamos a decir, y el posicionamiento que ella toma en los años 60. Sí. Ella ya tenía en ese momento 40 años más o menos, digamos, en esa etapa de su vida. Había publicado ya con mucho éxito sus primeras novelas, ya había hecho varias películas con Torre Nilsson, digamos, que escribían juntos a partir de cuentos de ella en esa etapa, ¿no? Después ellos empiezan a escribir adaptaciones de otros autores, pero eso va a ser más adelante. Antes de entrar en esa etapa, digamos, hay un momento en los años 60 donde ellos viajan mucho a festivales. Cuenta mucha gente, entre ellos Manuel Antín me lo contó varias veces, que Beatriz viajaba primero, desembarcaba en los festivales, conseguía que programaran las películas, llegaba con las latas, como en esa época se hacía, sí. y después de ir a Cannes, por ejemplo, iban obviamente a París, después iban a Londres, presentaban las películas en distintos lados. De hecho, en el 65 hay una retrospectiva en el MoMA, Mirá vos. el Museo de Arte Moderno de Nueva York, de 7 películas de Torre Nilsson con guión de Beatriz Guido. Ahí ella no puede viajar, está en Buenos Aires, está solamente Torre Nilsson, está como 3 o 4 meses en Nueva York. Y en ese momento de gran circulación internacional y de mucho éxito con la publicación de sus novelas, ella ya publica después de La Casa del Ángel, publica La Caída, después Fin de Fiesta, que es un éxito muy grande, y después El Incendio de las Vísperas, que es un mega bestseller para la época, creo que tiene como 16 o 17 reediciones casi consecutivas. Y entonces de pronto ella la empiezan a llamar de las radios, empieza a ir a programas de televisión. De hecho, es una de las invitadas del primer almuerzo de Mirta Legrand. Mirá vos. Y empieza a publicar en algunas revistas cosas muy curiosas, como por ejemplo una charla que tiene con Leguizamo. Hay un texto, ella que no está en el libro porque era muy extenso, que se llama Mi pequeño hombrecito de ajedrez, donde ella cuenta su encuentro con Leguizamo y una charla que tiene. Bueno, es una cosa muy, muy curiosa. Y en las fotos donde están en el hipódromo están Leguizamo y ella tiene un vestido pop, literalmente así recto, geométrico, con figuras de colores y demás. Y era una etapa de su carrera donde ella era una persona muy mediática, sí, para lo que era la época, que opinaba sobre lo que se te ocurra, que le invitaban a cuanto evento había. Todo esto lo cuenta gente que ha vivido esa época, yo nací años después, ¿no? Pero digamos, en nuestra investigación esto aparece en revistas, aparece en grabaciones, y gente que, como Graciela Borges, que era una gran amiga de ella y había trabajado en varias películas escritas por ella, también lo cuenta. O sea, era un personaje muy popular y muy, como si te dijera, performático, ¿no? A ella le encantaba estar en todos lados y opinar sobre todo, y tenía ese puntito un poco, vamos a decir, exhibicionista, ¿no? Okay. De su obra y de su propia personalidad. Se fue volviendo, en ese sentido quizás es curioso, habría que estudiar en qué medida el personaje que ella empieza a construir, ¿no? No digo en un sentido de construir como mentira, quiero decir construir como, entiendo, como forma, sí, de alguna manera no eclipsa luego a la escritora, ¿no? Por eso José Miguel considera que ella es una de las primeras artistas pop que hay de la Argentina, en Buenos Aires, en Argentina. Sí. También el libro trae un bellísimo corpus y de imágenes muy interesantes de los films en donde ella colaboró como guionista. Muchísimos. Dijiste eran 20 y pico. 25 películas estrenadas. Después hay otros. Ella escribió también. Hay cosas muy curiosas. En un momento, ella, además de escribir, por ejemplo, en el año 62 se estrena una película de Fernando Ayala, sí, una de las primeras producciones del sello Aries, ¿no? Mítico sello argentino. Esto, por ejemplo, me lo contó también Héctor Olivera charlando con él en su casa. Sí.
escribe una adaptación de un cuento suyo que se llama La Representación y se convierte en una película muy buena que al día de hoy yo recomiendo a todo el mundo revisitar, que es Paula Cautiva. Una película interesantísima que describe todo un momento de crisis y de golpe de Estado en Argentina y demás, y de especulación con capitales extranjeros y todo eso mezclado con una trama romántica. Bueno, es una película muy original, muy curiosa y muy bien hecha para la época, como eran también casi todas esas primeras películas que han hecho juntos, y que en donde uno ve el mundo de Beatriz, porque lo ves en los cuentos, lo ves en la novela, y lo ves plasmado en imágenes con Torre Nilsson. El propio Torre Nilsson decía en varias entrevistas que era difícil saber dónde terminaba la influencia de uno y empezaba la del otro, ¿no? Como que ellos vivían juntos y escribían cada uno sus cosas, pero también se compartían todo el tiempo lecturas y proyectos, y opinaban uno en lo que hacía el otro. Claro, entonces sí. eran una dupla creativa fantástica. La típica simbiosis, ¿viste?, de las parejas. Y aparte dos personalidades tan talentosas y creativos, absolutamente. Tanto hambre. Bueno, pero vos viste que hay un apartado al final que es como una cronología. Sí. Hay años en esa cronología que estaban. Él dirigía una obra de teatro, por ejemplo, de Pinter, entre película y película, en el medio hacían un especial para televisión, ella estrenaba otra obra de teatro en una radio, viajaban al Festival de Cannes a presentar La Mano de la Trampa, y mientras volvían y rodaban en Punta del Este Piel de Verano, que se estrenaba el mismo año, 4 meses más tarde, pero estrenaban 2 películas por año, o sea, ¿cómo hacían? ¿Cuándo dormían? Sí, increíble. Diego Sabanés, muchas gracias por esta charla. El libro es Beatriz Guido, espía privilegiada, un mundo propio en la literatura y en el cine, que acaba de publicar en la colección Cosmos el sello Eudeva, de José Miguel Onaindia y de Diego Sabanés, con quien acabamos de hablar. Te mando un abrazo grande, Diego. Otro para ustedes. Muchas gracias. A ustedes, chao.